Buenas, en este video vamos a trabajar un poquito las medidas de variabilidad y de dispersión. Entre ellas vamos a tener el recorrido, que es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor, y mide qué tan separados están los datos extremos. También esta determina cuál es la mayor diferencia entre el grupo de datos. ¿Y cómo se calcula? Es la resta del máximo menos el mínimo. Junto a ellos tenemos lo que es el recorrido intercuartílico, que es la diferencia entre el tercer y el primer cuartil, y este muestra la expresión en el 50% central de los datos, o sea, esa diferencia entre el tercero y el primer cuartil. ¿Cómo se calcula? Al igual que el anterior, es una resta entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Por otro lado tenemos la varianza, que se representa con S al cuadrado cuando es en un espacio muestral, o sea, si tenemos una muestra de la población, o con sigma al cuadrado si es toda la población, o sea, si es poblacional. ¿Y qué representa? Esta mide la manera en que los datos fluctúan por encima o por debajo de la media. Y tenemos también la desviación estándar. De igual manera se denomina con S si es la muestral o con sigma la poblacional. Y esta permite determinar el promedio aritmético de fluctuación de los datos respecto a la media. Estas dos medidas lo que permiten es conocer qué tan dispersos están los datos con respecto a la media aritmética y cómo es el comportamiento de ese grupo. Ahí como nota tenemos que si se conoce la varianza, la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de esa varianza. Estas medidas se trabajarán más a profundidad en otro video. Entonces, para ejemplificar el recorrido intercuartílico tenemos varios ejemplos. El primero de ellos: los siguientes corresponden a las edades de 9 estudiantes de un grupo de CONET. Ahí tenemos las 9 edades. Entonces vamos a utilizar la información para determinar 1. El recorrido. Entonces recordemos que el recorrido es la diferencia entre el máximo y el mínimo. En este caso, en este grupo el máximo es 50 y el mínimo es 19. Por lo tanto, al hacer la resta, tenemos que el recorrido es 31. ¿Qué significa esto? Que la mayor edad entre los estudiantes, la mayor diferencia de edades es de 31 años. Ahora, el recorrido intercuartílico, necesitamos el Q3 y el Q1. Pues para ello recordemos lo hecho anteriormente en otros videos. Determinamos las medidas, tanto la mediana como los cuartiles, y tenemos que el tercer cuartil es 38,5 y el primer cuartil es 28. Por lo tanto, la resta nos da 10,5. Significa que el recorrido intercuartílico es igual a 10,5. Como ejemplo 2, dice: considere los datos de la siguiente tabla que corresponden a medidas de posición de las edades en años de los integrantes de un determinado grupo. Entonces tenemos que en la tabla nos representan el mínimo, el primer, segundo y tercer cuartil, y además del máximo. Entonces para ello vamos a ver lo siguiente. Nos preguntan cuál es el recorrido de los datos correspondientes a las edades en años de los integrantes de ese grupo. Entonces nos preguntan el recorrido. Entonces necesitamos la diferencia entre el máximo y el mínimo. 56 menos 21 nos da 35. Luego nos piden que cuál es el recorrido intercuartílico. Entonces para ello determinamos la diferencia entre los cuartiles. Entonces 40 menos 25 nos da 15. Entonces este recorrido intercuartílico sería igual a 15. Ahora nos preguntan, ¿se puede afirmar que el 50% de las personas tienen una edad menor o igual a 31 años? Como estamos hablando del 50%, ocupamos la mediana. En el cuadro no viene explícita, pero recordemos que la mediana es igual al cuartil 2, que es 31. Entonces, ese 31 nos permite decir que el 50% de los datos es menor a ella y el 50% es mayor. Entonces, efectivamente, podemos asegurar que el 50% de las personas tienen una edad menor o igual a 31 años. Y como ejemplo 3 vamos a tener que considerar la siguiente información, la cual corresponde a la distribución de calificaciones de los estudiantes de 2 secciones de un 10º año en la asignatura español en un colegio. Entonces vamos a tener un cuadro similar al ejemplo 2, solo que ya con dos grupos diferentes.
y tenemos todos sus datos. Entonces vamos a ver qué nos solicita. Lo primero que nos pregunten es cuál de las dos secciones tiene un menor recorrido intercuartílico. Entonces para ello necesitamos calcular ese recorrido intercuartílico. Entonces para la 11.1 tenemos que Q3 es 97 y Q1 es 85, entonces esa diferencia es 12. Por otro lado, para la 11.2 Q3 es 90 y Q1 es 70. Por lo tanto, ese recorrido es 20. Entonces, ¿cuál de los dos es menor? Sería la 11.1 en este caso. Y por último tenemos que si se puede afirmar que el recorrido de las calificaciones de los estudiantes de la 11.1 es mayor que el de la 11.2. Entonces para ello determinamos los recorridos. Entonces para la 11.1 el máximo es 99 y el mínimo 75, por lo tanto la diferencia nos da 24. Para la 11.2 el máximo es 98 y el mínimo es 68, por lo tanto esa diferencia nos da 30. Entonces, comparando estos dos resultados, vemos que más bien el 11.1, el recorrido es 24, que es menor al de la 11.2. Por lo tanto, no podemos afirmar que el de la 11.1 es mayor. Más bien, lo correcto sería que 11.1 es menor que 11.2. Con esto finalizamos unos pequeños ejemplos sobre el recorrido intercuartílico. Espero les sirva. Saludos.